Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Divulgar. Hoy vengo a tratar un tema que no puedo nada más que enfocar desde el más absoluto rechazo, que es el consumo de leche cruda. Esto es una práctica que se ha normalizado se ha hecho muy visible los últimos años debido a, evidentemente, a las redes sociales y a ciertas tendencias de grupos de personas que, que hablando, mezclando, metiendo todo en el mismo saco de la alimentación natural y todo, con tomar natural más sano y mejor para la salud, pues han dicho que la leche cruda también, además de la carne cruda. Bueno, eso ya podríamos tratarlo en otro momento. Entonces, querría empezar diciendo que, el científico Louis Pasteur, a mediados de 1800, nos hizo un enorme y maravilloso regalo a la humanidad y concretamente a la industria alimentaria, que es el descubrimiento de la pasteurización. Este hombre descubrió que sometiendo un líquido a cierta temperatura en un determinado periodo de tiempo lograba hacer disminuir la carga de microbiológica o directamente eliminarla hasta un punto en el que el alimento se volvía se volvía inocuo, dejaba de ser peligroso para la salud porque no tenía ningún microorganismo patógeno y además aumentaba el tiempo de vida útil de conservación de este alimento, por lo que nos regaló este hombre la pasteurización. Hay muchos tipos de pasteurización, tenemos la VAP, la UHT, la HTST, que más o menos las diferencias entre ellas es simplemente la temperatura que se alcanza y el tiempo que está a esa temperatura el alimento. El alimento, pues normalmente hablamos principalmente de líquidos, ¿no? Entonces, la pasteurización clásica, estamos hablando de someter al alimento a un líquido a un periodo de más o menos unos 15-30 segundos, dependiendo a que alcance cerca de los 72 grados. Con eso lograríamos hacer desaparecer prácticamente todos los microorganismos que pudieran estar presentes y hacer el alimento seguro. La pasteurización es garantía de seguridad alimentaria y es garantía de salud, sin ir más lejos. La leche cruda, que es por lo que viene todo este vídeo, es un alimento que puede contener una enorme cantidad de patógenos. En este caso podemos encontrarnos la brucela, la listeria, la Escherichia coli. Es terrible en ese sentido y nos puede desarrollar un montón de enfermedades desde simplemente que te dé una diarrea, que te cause un cólico, hasta directamente una meningitis. Y en el peor de los casos, evidentemente, si es población inmunodeprimida o población más sensible, puedes incluso ocasionar la muerte. Es difícil en ese caso, ¿vale? Porque, yo que sé, al final, si una persona sana, en general, pues te puedes exponer al microorganismo y superarlo. Pero lo que está claro es que no va a pasar por tu cuerpo como el que se bebe un vasito de agua mineral. O sea, te la estás jugando. Entonces, es que se quiera normalizar ahora esta práctica, que se hable del consumo de leche cruda como si estuviera súper guay y no pasase nada, es algo terrible. Es querer involucionar y ir al pasado de una forma absurda, porque la esterilización de los líquidos, la pasteurización, nos ha dado lugar aparte de aumentar la conservación del tiempo de vida útil de ciertos alimentos, nos ha dado lugar a garantizar la seguridad alimentaria del producto y a garantizar nuestra salud. Y frente a esto, siempre está el típico que saca el discurso del abuelo. Y pues es que mi abuelo en el pueblo durante toda su vida consumió leche cruda y no le pasó nada. A ver, vamos por partes. Aquí tenemos lo que se suele decir que es el sesgo del superviviente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros abuelos, todas las personas mayores a día de hoy, las cuales vivieron en un momento de la historia súper complejo, súper duro, y el que se enfrentaron a un montón de penosidades, como puede ser el consumo de alimentos donde no existían los estándares de seguridad alimentaria, los que nosotros conocemos, vivieron prácticamente un cribado en su juventud. O sea, el exponerte cuando eres niño a esta serie de microorganismos que pueden acarrearte un montón de problemas de salud y llegar hasta los 70, 80 años significa que tú has pasado en esa juventud, te has expuesto a esos microorganismos, has desarrollado una tolerancia natural. ¿Qué pasa? Que los críos, los chavales que se enfrentaban al consumo por ejemplo, de leche cruda y que enfermaban y que no superaban esto, pues no llegaban a la edad adulta. Entonces tenemos un montón de situaciones en las que
no sirve como ejemplo una persona mayor, porque ellos son prácticamente supervivientes, son personas que se han expuesto a estos patógenos, que han desarrollado una inmunidad natural y por ello han podido llegar hasta donde han llegado. Entonces, el ejemplo del abuelo que lleva toda la vida consumiendo leche cruda o que come la carne cruda o lo que sea y que no le pasa nada, te sirve porque es una persona que ha desarrollado ese nivel de tolerancia. Pero tú, que estás acostumbrado a vivir en esta sociedad, que no te expones a ese tipo de microorganismos desde pequeño, te la estás jugando, estás poniendo en juego tu salud. Entonces no vale como argumento el es que mi abuelo lo hacía así, a él no le pasaba nada. Tú, si haces lo mismo, seguramente enfermes y esperemos que solo sea eso. Entonces, la leche, por favor, siempre esterilizada, siempre leche pasteurizada. Que el mismo modo, también quiero hablar de nuestros abuelos en ese sentido, porque también son precursores de la seguridad alimentaria, porque al mismo tiempo que habría abuelitos que consumían la leche cruda, también habría otros que la cocían, y al cocer la leche estás esterilizándola y aplicando el mismo principio que Pasteur. Entonces es disminución de la carga microbiológica y hacer seguro el producto. Luego también hay mucho argumento en contra de esto, que de estas corriente tan naturalista, tan de todo lo natural, cuando lo más natural es que te enferme. Pero bueno, de lo más natural, ¿no? ¿Y cuál es el argumento? Es que cuando tú expones a este alimento, a esta leche, por ejemplo, a este proceso tecnológico, como puede ser la pasteurización, estás disminuyendo la calidad nutricional del alimento, estás acabando con ciertos minerales y las vitaminas naturalmente presentes, lo estás alterando para mal. Vale, en cierto sentido eso pasa. Ahora también es cierto que con las nuevas técnicas de pasteurización, donde sometes la leche a una temperatura muy alta durante un tiempo mínimo, hablamos de segundos, de llegar a hacer que alcance la leche, por ejemplo, los 115 grados, creo que eran aproximadamente en 1,2 o 2 segundos, tú consigues esterilizar el alimento y disminuir muchísimo ese daño o esa destrucción de los potenciales micronutrientes que tiene este alimento. Entonces prácticamente tienes un producto inocuo en el que la calidad nutricional apenas se ha visto mermada y que te vas a poder consumir con seguridad y te vas a llevar pues todos los beneficios del avance científico hasta ahora, sin querer caer en estas corrientes naturalistas que se les va totalmente la olla. Así que nada, a consumir la leche siempre pasteurizada. Si te vas al pueblo y te dan leche cruda, la cueces, la sometes a un tratamiento térmico y la vuelves segura y no te va a pasar nada. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete. No dudes en dejarme en comentarios tu opinión o cualquier otro tema que quieras que trate y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!